Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Se pone a la luz la figura de Mary Kenneth Keller, la religiosa que inventó el lenguaje informático BASIC. A menudo esta gigante de las matemáticas ha quedado relegada al olvido en el mundo de la informática. Sin embargo, la creación y desarrollo de tal conocido lenguaje no hubiera sido posible sin su inestimable aportación en colaboración con George Kemeny y Thomas Eugene Kurn. Resulta incomprensible e injusto el hecho de que nunca se hable de ella cuando se cita a los inventores de este tipo de lenguaje informático. La hermana Keller inició su vida religiosa a los 19 años en la Congregación de Hermanas de la Caridad de la Santísima Virgen María en Dubuque, Iowa, en el año 1932. 11 años después llegó a obtener una licenciatura en matemáticas en 1943 y una maestría en matemáticas y física, 1945. Posteriormente, en 1964, su congregación fundó el primer centro de estudios superiores de pequeño tamaño en ofrecer la carrera de Ciencias de la Computación en Estados Unidos, llamado Universidad Clark. Keller fue su directora durante 20 años hasta pocos meses antes de su fallecimiento, el cual aconteció en 1985. Mary Kenneth Keller ha manifestado ante el mundo que ciencia y religión son perfectamente complementarias y que no hay que dejar a un lado la religión para poder ser una excelente científica. La fe posibilita que el ser humano pueda abrirse a una clase de conocimiento que va más allá de lo que los sentidos y la razón por sí solos permiten conocer. Esta religiosa ha sido una de las dos primeras personas en la historia en recibir el título de doctorado en Ciencias de la Computación, gracias a su tesis titulada Inferencia inductiva sobre patrones generados por ordenador. Para su tesis, la hermana Mary utilizó el lenguaje de programación Fortran y un año después se encontraría creando su propio lenguaje llamado All Purpose Symbolic Instruction Code, actualmente conocido como BASIC. En 1965 fueron entregados estos dos primeros títulos. El primero de ellos fue otorgado por la Universidad de Washington a Irving C. Tang y el segundo de parte de la Universidad de Wisconsin para una mujer, la hermana Mary Kenneth Keller. En 1967 fue cofundadora de una asociación llamada ASCUE, Association Supporting Computer User in Education, dedicada a la promoción de uso de ordenadores en la educación. Asimismo, respaldó y visibilizó la presencia y grandes aportes de las mujeres dentro del área de ciencias de la computación. Ella es un ejemplo más de cómo la Iglesia sigue siendo promotora y transmisora de ciencia y cultura. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Italia constitucional rechaza propuesta de legalizar la eutanasia. México, mirando al cielo, nueva película en marzo. Ucrania, los ucranianos se unen en oración ante situación crítica. Malta, rechaza la petición del Consejo de Europa para legalizar el aborto. Pasaremos después a las noticias nacionales. El sacerdote Cristóbal Deniz es nombrado obispo auxiliar de Canarias. La beatificación de la reina Isabel está solo pendiente de la aprobación del Papa. Conferencia en Córdoba sobre las raíces de la crisis de Occidente. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco lamenta la muerte de sacerdote asesinado en el Congo. El Papa alienta a rezar para que Europa respete la libertad de cada país. Audiencia General, Papa concluye serie de catequesis sobre San José. El Tribunal Constitucional de Italia ha considerado inadmisible el referéndum sobre la despenalización del asesinato consentido, eutanasia, propuesto por la asociación Luca Costioni. Los argumentos del tribunal pueden dificultar la aprobación parlamentaria de una ley similar. Los activistas italianos en favor de la eutanasia y el suicidio asistido han estado trabajando incansablemente para conseguir llevarla a referéndum. El más alto tribunal del país se ha reunido este miércoles en sala para debatir la admisibilidad del referéndum titulado Derogación parcial del artículo 579 del Código Penal, asesinato de una persona con consentimiento. A la espera de conocer el texto completo de la sentencia, la Oficina de Prensa y Comunicación anunció que el tribunal había considerado inadmisible la pregunta del referéndum porque, tras la derogación, aunque parcial, de la disposición sobre el homicidio consentido, a la que apunta la pregunta, no se preservaría la protección mínima constitucionalmente necesaria de la vida humana en general, y con especial referencia a las personas débiles y vulnerables. La senadora centrista Paola Binetti, expresidenta de Scienza
prensa ibita y protagonista de la batalla del referéndum de 2005 sobre la Ley 40, expresa su extrema satisfacción por la decisión del tribunal y añadió citando el eslogan de la campaña de hace 17 años: «Nuestra postura ha sido tomada en cuenta. No se vota sobre la vida. Espero ahora que la Cámara actúe de forma coherente con las decisiones tomadas por el tribunal». En Montecitorio, como es sabido, se está discutiendo la ley que debe trasponer la sentencia con la que en 2017 el Tribunal Constitucional despenalizó la ayuda al suicidio en determinadas circunstancias definidas y condicionadas. La derrota no parece desanimar a los radicales de la asociación Luca Coscioni. El camino hacia la legalización de la eutanasia no se detiene, se lee en una nota. De hecho, el camino marcado es el que ha trazado el Tribunal Constitucional, rechazando con palabras muy claras la petición de admitir el referéndum. Pero la asociación Luca Coscioni no dejará piedra sobre piedra, desde la desobediencia civil hasta los recursos judiciales, desde el cuerpo del pueblo hasta el corazón de la política, según el método querido por la historia radical, al tiempo que anuncia un compromiso de alcance europeo con iniciativas por la libertad de elección al final de la vida y por la derogación de las normas prohibicionistas a nivel europeo. El líder Pro Vita y Familia, Tony Brandi, y el presidente del Comité No a la Eutanasia Legal, Jacobo Koge, hablaron del populismo bioético y de deriva mortal. Agradecemos al tribunal, dijeron, la valentía con la que no se dejó intimidar por presiones políticas y mediáticas de ningún tipo. La Corte indicó un nivel mínimo de protección de la inviolable y frágil vida humana y creemos que el proyecto de suicidio asistido viola ese nivel mínimo, yendo más allá de lo que la propia Corte decidió en el caso Capatto. Esperamos una respuesta importante de la Cámara de Diputados que invierta en cuidados paliativos y ayude a los enfermos a vivir con dignidad y a no ser asesinados. San José Sánchez del Río, el joven mártir cristero asesinado en 1928, tendrá su lugar propio en el cine después de que Cristiada relatase su historia y participación en el conflicto religioso dado en México entre 1926 y 1929. A partir del próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, devotos e interesados en su figura e historia podrán ver Mirando al cielo en plataformas de streaming en México, a la espera de que la web oficial de la película proporcione más datos sobre su distribución internacional. Mirando al cielo profundizará en multitud de detalles desconocidos de la vida e historia del joven Joselito, así como la vida de fe de una familia que no dudó en arriesgarlo todo en defensa de su fe. La cinta ha sido escrita y dirigida por Antonio Peláez, director de Cuando las cosas suceden, 2007, que define esta película como una historia de traición y perdón que nos muestra cómo aún en tiempos de guerra existe el amor. Existen historias que se escuchan y se ven, pero pasan y se van. Mirando al cielo se quedará por mucho tiempo en el corazón de mucha gente porque nos muestra a un joven cristero que creyó en las promesas de Jesucristo y entregó su vida por ello. La cinta se estrenará el 2 de marzo de 2022 y lo hará a través de plataformas de streaming. El equipo de producción de la cinta ha anunciado que en los próximos días se darán a conocer las plataformas en que podrá verse. La película relata lo ocurrido durante la persecución religiosa entre los años de 1926 al 1929 en México. José, un niño de 13 años, miembro de una de las familias de mayor abolengo de su pueblo, pide la bendición de sus padres para alistarse en el ejército cristero y poder luchar contra el gobierno en defensa de su fe. Al ser José capturado y llevado a su pueblo para ser pasado por las armas bajo el cargo de traición a la patria, quien tiene que dar la orden de su ejecución es el diputado Rafael Picazo, máxima autoridad del pueblo y padrino de José. Solo el nombre de José Sánchez del Río como el protagonista de este drama histórico es ya un atractivo muy especial para atraer audiencia por ser un santo tan querido en nuestro país y en diversos lugares. Su historia está llena de heroísmo, aventura, drama y acción. Más allá de estar llena de misterios, aventuras y traición, nos hará reír y llorar, llevándonos al indescifrable y profundo amor de Dios. El nuncio apostólico en Ucrania, Monseñor Visvaldas Kulbokas, explicó que la situación ucraniana se ha vuelto aún más tensa y que siente el miedo y la preocupación de la gente. Señaló también que los ucranianos están mostrando una gran resistencia debido a que tienen una gran capacidad humana de afrontar las situaciones de emergencia. El miedo es grande, la tensión es alta, pero la gente resiste bastante bien, explicó. Claro que se puede decir que la tensión es grande porque es como si se oliera la guerra, lo que preocupa a todos.
Preocupa a los que tienen hijos, a los que viven con personas mayores, a las mujeres embarazadas, pero aquí el gobierno intenta calmar a la población. Y en mi opinión, eso también forma parte de la misión de la Iglesia Católica y en general de las iglesias y comunidades religiosas para infundir al menos una relativa calma incluso en situaciones de emergencia, explicó el nuncio apostólico en Ucrania. Asimismo, el prelado aseguró que ha notado que la oración por la paz se ha llenado de fervor estos días y aseguró que se siente la preocupación de los fieles que acuden a las parroquias, pero también se siente una profunda oración, porque sabemos muy bien que la oración no es cualquier cosa. La oración tiene un enorme poder para cambiar los corazones, para cambiar el curso de la historia. Cuando rezamos por la paz, rezamos también por el valor de los políticos. La misión de la Iglesia es mirar a todos como hermanos, así que cuando hablamos de diálogo y cuando rezamos por el diálogo, como Iglesia sabemos que tenemos la misión de iluminar el diálogo. Cuando rezo personalmente, cuando rezo por la paz, sé muy bien que en cualquier momento nuestro Señor Jesús es capaz de iluminar a uno u otro político, a uno u otro militar, y cambiar diametralmente las decisiones, señaló. Por último, el nuncio apostólico en Ucrania pidió construir un mayor entendimiento entre las iglesias, ya que cuanto más unidos estemos, más fuertes seremos por dentro y más capaces seremos de dar un testimonio del Evangelio a los demás. Por su parte, el embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andriy Yuras, lamentó desde Kiev que estamos viviendo una situación terrible no solo para Ucrania, sino también para Europa y para el mundo entero. El pueblo ucraniano está más unido que nunca. Aquí se respira un ambiente de gran solidaridad, señaló el embajador. El apoyo espiritual del Papa Francisco es vital para nosotros. La Santa Sede se ofrece a hacer de mediadora. La iniciativa ya existe y agradecemos mucho esta disponibilidad, aseguró. El peligro ante una posible invasión en Ucrania por parte de Rusia continúa levantando tensiones a nivel internacional. Esta situación se ha visto provocada debido a las exigencias de Rusia a la OTAN y Estados Unidos para que ninguna exrepública soviética se una a la Alianza Occidental. Rusia amenazó con realizar un despliegue militar en Ucrania si ésta continuaba sus esfuerzos por ser admitida en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. A pesar de los esfuerzos diplomáticos entre Occidente y Rusia, la situación en Ucrania continúa agravándose. El viernes 11 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenazó a Rusia con repercusiones severas y rápidas si decidía finalmente atacar el país ucraniano. Desde Washington se denunció el riesgo de una invasión inminente de los soldados rusos en Ucrania, que en estos momentos se encuentra acorralado por 100.000 soldados que se encuentran en la frontera, donde acaban de comenzar a realizar maniobras militares. Pero este martes 15 de febrero, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso informó sobre la retirada de algunas de sus tropas que realizaban ejercicios cerca de la frontera con Ucrania. En un informe publicado el lunes, la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa exigió a Malta que legalizara el aborto y restringiera el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. La respuesta del gobierno maltés no se ha hecho esperar. No a la demanda de la comisaría abortista. Es hora de que las autoridades deroguen las disposiciones que penalizan el aborto, desarrollen una regulación integral del acceso de las mujeres al aborto legal y seguro y mejoren la disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, escribió Mijatovic al gobierno de Malta. La Comisaría de Derechos Humanos comparó la protección legal de Malta hacia los bebés no nacidos con la tortura y afirmó que sus leyes pro vida niegan a las mujeres los derechos humanos básicos. Dunja Mijatovic también abogó por restringir el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales del sector sanitario que se niegan a matar a los bebés no nacidos. El gobierno maltés rechazó rápidamente las recomendaciones de Mijatovic. En respuesta a su informe, los dirigentes del país han asegurado que apoyan los servicios de salud sexual y reproductiva, pero que rechazan la idea de que estos servicios incluyan el derecho intrínseco a abortar a un bebé no nacido, según Malta Today. Afirman además que las leyes pro vida de Malta no ponen en peligro la vida de las mujeres.
Si la vida de la madre está en peligro, se hace todo lo posible por salvar ambas vidas y se aplica el principio del doble efecto, como en el caso del embarazo ectópico. Según el informe de la propia comisaría, en su respuesta a las observaciones del comisario, el gobierno señaló que en los últimos 10 años no se han registrado muertes maternas ni complicaciones tras abortos naturales o ilegales. Los dirigentes malteses también hicieron hincapié en que cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa tiene competencia para incluir o no el aborto dentro de sus servicios de salud sexual y reproductiva. Aunque Malta esté plenamente comprometida con el acceso a la atención sanitaria y reproductiva y está trabajando para mejorar estos servicios, Malta no está de acuerdo con la interpretación de que el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva incluyan un derecho intrínseco al aborto, respondió el gobierno. Sigue siendo competencia de los Estados miembros decidir si el aborto debe formar parte de una serie de servicios de salud sexual y reproductiva a nivel nacional, de acuerdo con el programa de acción de la CIPD. Malta se ha resistido durante años a la presión internacional para legalizar el aborto. Hasta hace poco, varios países europeos protegían a los bebés no nacidos prohibiendo el aborto. Sin embargo, Irlanda abandonó sus leyes pro vida en 2018 e Irlanda del Norte se vio obligada a legalizar el aborto en 2019 por el Parlamento británico. En Polonia, el aborto es ilegal, en casi todos los supuestos, pero Malta es el único país europeo que lo prohíbe totalmente. Este 16 de febrero, el sacerdote Cristóbal Deniz Hernández ha sido nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Canarias por el Papa Francisco a la edad de 53 años. Hernández, que ocupaba el cargo de vicario general de la misma diócesis desde 2021, nació en Gran Canaria el 15 de junio de 1969 y fue ordenado sacerdote en 1996. Un año antes obtuvo el bachillerato en teología en el Instituto Teológico de Las Palmas y en 1997 se licenció en teología moral por la Academia Alfonsiana de Roma. En 2006 se doctoró en la misma disciplina y realizó estudios de bioética en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma. Como sacerdote desempeñó su ministerio en la diócesis de Canarias en la parroquia de Santa Rita de Telde, San Antonio Abad de Tamaraceite, Nuestra Señora de las Nieves en el Palmar, San Nicolás de Bari y San Francisco de Sales. En 2014 fue nombrado vicario episcopal de Las Palmas de Gran Canaria, cargo que ostentó hasta 2019, cuando comenzó su puesto como canónigo de la catedral y párroco del Santísimo Cristo Crucificado de Guanarteme. 2 años después recibió el nombramiento de vicario general de la diócesis. Entre otras dedicaciones, Hernández ha sido director del Secretariado de Pastoral Juvenil entre 1998 y 2001, así como vicerrector del Seminario Diocesano entre 2001 y 2004 y en el curso 2007-2008. Asimismo, Hernández ha sido director delegado de la Extensión de Canarias de la sección a distancia del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso 2016-2020. Actualmente es además responsable diocesano para la consulta sinodal desde 2021, miembro del Consejo Presbiteral desde 2006, del Colegio de Consultores desde 2018 y del Consejo Pastoral Diocesano desde 2021. La causa de canonización de la reina Isabel la Católica, sierva de Dios, se encuentra ya en Roma y está esperando el momento en que el Papa vea la oportunidad de su beatificación. Solo falta eso, afirma José Luis Rubio Willen, responsable de su proceso. El recorrido de la querida reina española hacia los altares comenzó cuando en 1957 una mujer argentina pidió a Pío XII la apertura del proceso. La causa se abrió 10 años después en Valladolid, la diócesis donde falleció, y desde entonces ha ido acumulando en más de 20 tomos tanto la documentación histórica como la multitud de favores y hasta el milagro que permitiría su futura beatificación. Un sacerdote estaba en coma en el hospital debido a un cáncer de páncreas muy avanzado, cuenta Rubio Willen, cuando su familia bajó a la Capilla de los Reyes Católicos en Granada a pedir a la reina su intercesión. Fue en ese momento cuando el sacerdote se recuperó de manera inmediata y ese favor fue reconocido ya por Roma como un milagro atribuido a Isabel, como informa Juan Luis Vázquez Díaz, mayordomo. Desde entonces y a la espera del asentimiento del Papa, la Comisión Isabel la Católica sigue promoviendo su culto entre los fieles. Hemos difundido estampas y editado libros y vídeos y hemos realizado simposios para darla a conocer más. Nuestro objetivo es que la gente la vea santa, la venere y se acoja a su intercesión, dice Rubio Willen, que afirma que su propia conversión es obra de la reina.
Poco a poco siguen llegando favores como el que el año pasado se envió a Roma, el de un joven con cáncer de pulmón que cuando iba a ser operado, los médicos descubrieron que no tenía ningún órgano afectado. Si la causa tiene próximamente un feliz desenlace, se va a beatificar la reina más grande de la historia universal, defiende Rubio Wellen. No hay ninguna otra mujer como ella, y eso que ha habido otras reinas santas. Con Isabel cambió la historia y se entró en la época moderna. Ella cambió los mapas que había entonces y su misión pasó a ser llevar a América la evangelización. Para el responsable de su proceso, la reina española es la muestra de que se puede hacer compatible la pasión cristiana con la política. Además, ella nunca trabajó para sí misma y engrandecerse, sino para engrandecer a todos sus súbditos, incluidos los indios, a los que quiso equiparar en derechos a los españoles. En lo eclesiástico su importancia es capital, pues realizó una reforma del clero secular y de la vida consagrada que la hicieron precursora del Concilio de Trento. Con todo ello, Rubio Wellen señala, ella siempre fue ella misma y fue con la verdad por delante. No tenía una doble vida, fue una mujer de una sola pieza. Según recoge el diario La Voz de Córdoba, el padre Santiago Cantera, prior de la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos, ha dado una conferencia en la ciudad andaluza sobre la crisis que sufre Occidente, que es de hecho el tema de su último libro. El padre Santiago Cantera Montenegro es monje benedictino, doctor en historia y prior de la Abadía del Valle de los Caídos. Antes de su vida como religioso fue profesor en la Universidad San Pablo CEU, que depende de la Asociación Católica de Propagandistas ACDP, asociación que lo ha llevado hasta Córdoba para hablar del tema que protagoniza su último ensayo, la crisis de Occidente, orígenes, actualidad y futuro. Una reflexión desde el punto de vista cristiano de los orígenes de los males que golpean principalmente a Europa, pero también de la esperanza en superarlos. El acto, presidido por la bienvenida del responsable de la Asociación Católica de Propagandistas en Córdoba, Antonio Muñoz, contó con la asistencia, entre otros, del obispo de la diócesis, Monseñor Demetrio Fernández, el canónigo don Fernando Cruz Conde, la edil portavoz de Vox, Paula Badanelli, la escritora e historiadora Almudena Villegas y exconcejales populares como Luis Martín y Amelia Caracuel. El padre Santiago Cantera explicó que los elementos de quiebra durante la época moderna llegarían con la reforma protestante que afecta también al pensamiento filosófico, desde el realismo clásico hasta el subjetivismo. La verdad deja de ser algo objetivo, lo que conlleva también una ruptura en la visión de la vida, inmanentista, que apunta solo a un progreso que lleve a un paraíso terrenal sin Dios. El prior destacó cómo se pasa de las monarquías al concepto de Estado totalitario y divinizado, ruptura del pensamiento político, a través de las revoluciones liberales y también posteriormente marxistas, con un punto de inflexión en la Revolución Francesa. En la parte final de la ponencia, el padre Santiago explicó que los cristianos están llamados a la santidad y a la esperanza, ahora más que nunca, y regresó a la visión cristiana de la historia, donde existe una armonía entre la providencia y el libre albedrío del hombre, recordando que el Espíritu Santo sigue alentando al mundo y a la Iglesia, y el triunfo siempre será de Cristo. Puso el acento en los países del este, Polonia, Hungría o Eslovaquia, recién salidos de dictaduras comunistas y que vivieron bajo un ateísmo militante, y que eso precisamente es lo que les ha impulsado a regresar a la fe. Asimismo destacó la resistencia que hay en Hispanoamérica frente a la agenda globalista, y concluyó pidiendo que depositáramos la esperanza en María Santísima. Ella nos traerá la luz. El Papa Francisco recordó en la audiencia general al padre Richard Masivi, el sacerdote del Congo asesinado el pasado 2 de febrero tras celebrar la misa en la Jornada de la Vida Consagrada. Antes de concluir la audiencia general, el Santo Padre lamentó la violencia injustificable y deplorable que acabó con la vida del joven sacerdote de la Orden de Clérigos Regulares Menores en la República Democrática del Congo. El Papa pidió que esta violencia no desanime a su familia religiosa y a toda la comunidad cristiana de esa nación para continuar siendo anunciadores y testigos del bien y la fraternidad, a pesar de las dificultades, imitando el ejemplo de Jesús, el buen pastor. El joven sacerdote falleció el pasado 2 de febrero en Busesa, en el norte de Kivu, apenas 3 días antes de cumplir los 36 años y después de celebrar la misa en la Jornada de la Vida Consagrada cuando se dirigía a su parroquia San Miguel Arcángel.
El obispo Melquisedec Sikuli Paluku de la diócesis de Butembo, Beni, donde en los últimos años se han vivido numerosos ataques por parte de terroristas que podrían estar vinculados al ISIS, condenó los ataques de grupos armados que están destruyendo escuelas y hospitales y explicó que se abrió una investigación de lo ocurrido. El Papa Francisco exhortó este 16 de febrero a rezar para que Europa recuerde sus raíces cristianas y cada nación mantenga un espíritu de reconciliación, fraternidad, solidaridad y respeto a la libertad de cada país. Al recordar la reciente memoria litúrgica de los santos hermanos Cirilo y Metodio, patronos de Europa, el pontífice subrayó: recemos a Dios que por su intercesión las naciones de este continente, conscientes de sus raíces cristianas, despierten el espíritu de reconciliación, fraternidad, solidaridad y respeto a la libertad de cada país. Los bendigo cordialmente a todos y a sus seres queridos, indicó el Papa. Desde que comenzaron las tensiones entre Ucrania y Rusia, el Santo Padre ha expresado en varias ocasiones la importancia de la paz. Concretamente, el pasado domingo 13 de febrero, el Papa advirtió que las noticias que llegan de Ucrania son muy preocupantes. El Papa Francisco concluyó este miércoles 16 de febrero su serie de catequesis sobre San José y aconsejó a rezar a San José por la Iglesia que sufre y que está en la prueba. Al finalizar su catequesis dedicada a San José, patrono de la Iglesia, el pontífice invitó a imitar el ejemplo del Padre de Jesús y a rezar la oración que escribió en la carta apostólica Patris Corde para encomendar nuestras intenciones y de forma especial la Iglesia que sufre y que está en la prueba. Además, el Papa invitó a rezar a San José para que nos proteja de todos los ataques del maligno, para que dentro de la comunión de la Iglesia permanezcamos siempre fieles en nuestro amor a Jesús y a María. En esta línea, el Santo Padre invitó a pedir la intercesión de San José precisamente en los momentos más difíciles de sus vidas y de sus comunidades. Allí donde nuestros errores se convierten en escándalo, pidamos a San José tener la valentía de pedir perdón y empezar de nuevo humildemente. Allí donde la persecución impide que el Evangelio sea anunciado, pidamos a San José la fuerza y la paciencia de saber soportar abusos y sufrimientos por amor al Evangelio. Allí donde los medios materiales y humanos escasean y nos hacen experimentar la pobreza, sobre todo cuando estamos llamados a servir a los últimos, los indefensos, los huérfanos, los enfermos, los descartados de la sociedad, recemos a San José para que actúe en nosotros la providencia, exhortó el Papa. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.